Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su canal de tejidos Sweet Candy. Yo soy su amiga Celia Escobar y estoy muy feliz de tejer un ratito con todos ustedes. Y estamos tejiendo para Navidad, así que hoy voy a hacer esta bonita Nochebuena que la podemos usar para cualquier decoración en esta Navidad. Ya sea para un centro de mesa, para tu puerta, para tu árbol, para que tú adornes una corona navideña, en fin, es un bonito proyecto que te puede servir para muchas cosas y que tu casa luzca súper bonita. Así que antes de comenzar, no olvides suscribirte si te gusta este video, comparte y darle like. Los materiales que vamos a ocupar son hilo verde y rojo, gancho del 3 y cuentas doradas. Vamos entonces a comenzar con lo que es nuestro gancho del número 3 y nuestro hilo rojo. Voy a hacer el centro de la flor. Para esto voy a hacer un anillo mágico doble. Aquí lo ven ustedes, la hice 2 veces y ahí lo tengo. Voy a comenzar a tejer adentro de este anillo y voy a tejer cadenas. Ahí voy 2 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. En total subo con 11 cadenas. Marco mi cadena última, hago unas 2 cadenas más y en esa cadena 11 entro para tejer un punto deslizado. Ahora voy a la siguiente cadena y tejo una media vareta. Voy a la siguiente y voy a tejer una vareta de 2 tiempos. En la siguiente cadena voy a tejer una vareta de 3 tiempos. Ahora lazo 2 veces y voy a tejer en la siguiente una vareta doble. Ahora voy a lazar 3 veces mi hilo y voy a tejer en el siguiente punto una vareta triple, sacando los hilos de 2 en 2. Vuelvo a lazar 3 veces y hago otra vareta triple. Ahí lo tenemos. Vamos a lazar ahora solo 2 veces y tejemos una vareta doble en el siguiente punto. Ahora solo lazo una vez y tejo una vareta de 3 tiempos. En el siguiente hago una vareta de 2 tiempos. En el siguiente hago una media vareta. Y listo, así tengo la base de mis pétalos para el centro de mi flor. Voy a entrar al anillo y voy a hacer un punto deslizado. Y con esto estoy completando uno de mis pétalos. En total voy a hacer 5. Voy a hacer otro pétalo para que lo vean, subiendo con 11 cadenas. Así que esto se va a repetir 5 veces, recuerden, 5 pétalos. Ya que tengo mi 11ª cadena, voy a hacer 2 más y marco un punto deslizado en la cadena 11. En la siguiente hago media vareta. En el siguiente punto, vareta de 2 tiempos. En el siguiente, vareta de 3 tiempos. En el siguiente, vareta de 2 lazos o vareta doble. En el siguiente, vareta de 3 lazos o vareta triple. En el siguiente, otra vareta triple. En el siguiente, vareta doble. En el siguiente, vareta de 3 sacadas. En el siguiente, vareta de 2. Y en el último, una media vareta. Y listo, ahí está, cierro con punto deslizado adentro del anillo mágico. Y ya tengo 2 de estos pétalos. Continúo repitiendo hasta completar los 5 que necesito. Listo, mis amores, aquí ya tengo estos 5 pétalos de base. Así que vamos a continuar haciendo esta forma. Vamos a cerrar nuestro anillo. El anillo doble se cierra jalando la hebra y después jalando un poco en el centro con tu gancho y volviendo a cerrar.
Ahí lo tenemos ya bien ajustado. Así que vamos a continuar. Ahora vamos a tejer todo el contorno de nuestros pétalos. Así que tomo mi gasa y comienzo con el primer punto. Aquí voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer otro más. Llevo 2. En el siguiente punto hago otro. Llevo 3. Y tejo uno más. Y ya tendría 4 puntos bajos. En el siguiente punto voy a hacer punto bajo, pero voy a hacer aumento. Así que tejo 2 puntos en el mismo lugar. Y tejo un aumento más. En el siguiente punto, 2 puntitos bajos juntos. Ahí hice 2 aumentos. Voy a acabar de subir en mi pétalo con 4 puntos. Aquí llevo 1. Aquí serían 2, 3 y ya estoy llegando a la punta de mi hoja o de mi pétalo. Aquí estaría tejiendo el cuarto punto y vamos a entrar en la cadena de arriba a tejer punto bajo y 1, 2 cadenitas y ahí mismo punto bajo. Voy a hacer lo mismo, voy a bajar y voy a hacer 4 puntos bajos. Ahí ustedes ven cómo se forma el piquito. Así que tejo 4 puntos bajos para bajar. Ahí los tengo. Hago 2 aumentos. Aquí está mi primer aumento. Hagamos otro. Ahí están 2 aumentos. Y acabo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a tomar la hebra de enfrente de el inicio de mi pétalo, el primer punto, lo voy a tomar así y voy a cerrar con punto deslizado. Ahí está, esto me ayuda a formar más bonito mi pétalo y ahí quedó. Así que esto que acabo de hacer lo voy a repetir en todos los pétalos. Vuelvo a comenzar en el primer punto del pétalo, empiezo con punto bajo. Y recuerden que subimos 4 puntos bajos, así que comenzamos justo en el primer punto. Y como les decía, subimos 4 puntos, 2 aumentos, 4 puntos, hacemos el pico de nuestro pétalo y bajamos otra vez. Así que repetimos todo. En estos pétalos, lo mismo que tejimos en el primero, lo vamos a seguir haciendo para todos los demás. Así nos tiene que quedar. Vamos a hacerlo. Listo, mis amores, aquí ya terminamos de darle contorno a todos nuestros pétalos del centro de la flor, así que estoy ya terminando mi último punto deslizado en el último pétalo y solo me resta cerrar aquí mismo. En el siguiente pétalo vamos a poner un puntito deslizado para que ya quede bien ajustado y listo. Voy a hacer un puntito extra para rematar y poder cortar esta hebra. Así que hasta acá ya tenemos el centro y pues está quedando de muy buen tamaño, así que anímense a tejerlo. Si tejen varias de estas nochebuenas para el árbol, les va a quedar un adorno súper lindo y de muy buen tamaño. Así es como nos queda el centro de la flor, así que ahora vamos a tejer los pétalos. Para hacerlos vamos a empezar con cadenas. Comenzamos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14 cadenas en total. Una vez que las tengo, marco mi última cadena, subo con una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. Ahí lo tengo. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo y en ese mismo punto tejo una media vareta. En el siguiente punto voy a hacer una vareta de 2 tiempos. En el siguiente voy a hacer una vareta de 3 tiempos. En el siguiente punto voy a repetir vareta de 3 tiempos. En el siguiente voy a hacer una vareta de doble lazo. Aquí lacé 2 veces. En la siguiente voy a hacer vareta de 3 lazos o vareta triple. Ahí lo tejo. Vamos cerrando de 2 en 2 hebras, acuérdense. En la siguiente vuelvo a tejer una vareta triple. Ahí está. En el siguiente punto hago una vareta de 2 lazos, vareta doble. En el siguiente punto hago una vareta de 3 tiempos o 3 sacadas. En el siguiente hago otra vareta de 3 sacadas. En el siguiente voy a tejer vareta de 2 sacadas o 2 tiempos. En el siguiente punto hago una media vareta. En ese mismo punto tejo un punto bajo. En el último voy a tejer un punto bajo, 1, 2 cadenas y ahí mismo punto bajo. Voy a repetir todo de regreso. Así que hago un punto bajo en el siguiente punto y ahí mismo una media vareta. En el siguiente punto hago vareta de 2 tiempos. Aquí estoy procurando también agarrar la hebra para que quede ya escondida. En el siguiente punto hago mi vareta de 3 tiempos. En el siguiente punto repito vareta de 3 tiempos. Voy al siguiente punto, hago vareta doble o de 2 lazos. En el siguiente hago vareta triple. Ahí la tenemos. Repito vareta triple, sacando hebra de 2 en 2. Ahí está. Hago una vareta doble en el siguiente punto. Después vamos a hacer las varetas de 3 tiempos. Aquí hago una y hacemos otra más. Hacemos una vareta de 2 sacadas. En el siguiente punto hacemos media vareta. En ese mismo punto vamos a hacer punto bajo. Y listo, vamos a cerrar nuestra vuelta con punto deslizado. Así es como vamos a tener la base de nuestro pétalo. Miren qué bonito se ve. Ahora vamos a hacerle el contorno para que ya quede súper bonito. Vamos a hacer una cadena para subir. Y comienzo con punto bajo. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después de estos 6 puntos hago un aumento tejiendo 2 puntos en el mismo punto. Vamos a hacer después un punto bajo y otro aumento en el siguiente punto. Hago un punto bajo después y otra vez un aumento.
y sigo subiendo con puntos bajos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y me voy a encontrar con la cadena que forma el pico de mi hoja. Adentro de la cadena voy a tejer un punto bajo, 3 cadenas y ahí mismo otro punto bajo para seguir formando este piquito. Ahora voy a bajar con 5 puntos bajos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer un aumento aquí en esta parte. Comienzo con aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo y otro aumento. Y listo. Voy a cerrar mi vuelta con punto bajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y cierro con punto deslizado. Y ahí lo tenemos. Hemos concluido con nuestra hojita. Ya vieron qué fácil de tejer, queda súper bonita y de muy buen tamaño. De estas hojitas vamos a hacer 6, así que aquí ya cierro con un puntito, corto mi hebra y esta hebra la voy a esconder con cuidado. Así que ya tenemos nuestro pétalo, es muy fácil de tejer, queda muy bonito. Y aquí ustedes van a ver que yo ya tengo mis 6 pétalos, aquí está el centro, ya tejí todos los pétalos que necesito para armar mi flor. Así que, como ven, es muy sencilla de tejer. Yo espero que se animen, la pueden usar para muchas cosas. También estoy planeando hacer unos adornos para mis sillas y seguramente le voy a poner de estas bonitas nochebuenas. Y bueno, pues aquí lo voy a mostrar también en el canal para que ustedes vean cómo lo vamos a tejer. Así es como se arma. Miren qué bonita se ve. Queda de muy buen tamaño. Ya cuando le colocamos el centro. Ahí lo tenemos, está súper hermosa, a mí me encanta cómo se está viendo, así que le voy a tejer también unas hojitas verdes. Para hacerle las hojitas vamos a tomar nuestro hilo en color verde. Voy a empezar con cadenas, así que voy a hacer una tira de 16 cadenas. Vamos a avanzar, tejiendo cadenita, hasta conseguir 16 puntos. Ahí los tenemos. Voy a marcar este último punto y tejo un puntito para subir y sobre de ese punto tejo un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. En ese mismo punto tejo media vareta. En el siguiente punto voy a hacer otra media vareta. En el siguiente punto voy a hacer vareta de 2 tiempos. En el siguiente punto hago otra vareta de 2 tiempos. Continúo ahora con una vareta de 3 tiempos o 3 sacadas. En el siguiente punto hago otra igual, vareta de 3 tiempos. Y así continúo con varetas de 3 tiempos. Aquí llevo 3. 4, 5, 6 y 7. Entonces tejí 7 varetas de 3 tiempos o 3 sacadas. El que sigue va a ser de 2 tiempos, vareta de 2 tiempos, repito otra igual.
vareta de 2 tiempos. El que sigue hago media vareta. Ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y en el último punto hago un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Voy a repetir ahora hacia abajo lo que tengo en esta parte. Voy a hacer en el siguiente punto, punto bajo y media vareta en ese punto. Después hago vareta de 2 tiempos. Repito otra más. Vareta de 2 tiempos. Y comienzo con mis varetas de 3 tiempos. Hago 7 en total. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y listo. Voy a hacer vareta de 2 tiempos. Ahora voy a hacer una vareta de 2 tiempos otra vez. Después una media vareta. En el siguiente punto media vareta y un punto bajo en el mismo punto y cierro mi vuelta con punto deslizado. Y así es como me queda esta hojita. Es la base de mi hoja. Voy a hacer ahora el contorno de la hoja, subo una cadena y comienzo a tejer con punto bajo. Aquí voy a hacer un punto bajo, 2, 3 y 4. El siguiente lo voy a hacer con media vareta. Después hago una vareta de 2 tiempos. En el siguiente hago vareta de 3 tiempos. Dejo 2 cadenas y en la base hago un punto deslizado. En ese mismo punto hago otra vareta de 3 tiempos. Continúo con una vareta de 2 tiempos. En el siguiente punto hago media vareta y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así voy a ir formando estos picos para mi hoja. Vuelvo a repetir todo. Hago media vareta, vareta de 2 tiempos. En el siguiente vareta de 3 tiempos. 2 cadenas. La cierro ahí mismo en la base del punto con punto deslizado y tejo otra vareta de 3 tiempos en ese punto. En el siguiente vareta de 2 tiempos, el siguiente es media vareta y el siguiente con punto deslizado. Ahí tengo otro pico. Voy a hacer otro piquito justo en medio de mi hoja, así que comienzo otra vez con media vareta. En el siguiente hago vareta de 2 sacadas. Y me voy a encontrar con esta cadena, así que adentro de la cadena hago 2 varetas de 3 tiempos. Aquí llevo 1, 2, hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahí mismo en la base del punto hago un punto deslizado y en ese mismo espacio voy a tejer 2 varetas de 3 tiempos. Aquí ya llevo 1, ahí se nota el piquito, ahí mismo otra más, vareta de 3 sacadas y listo. Así se va formando. Continúo con vareta de 2 tiempos en el siguiente punto. Después una media vareta y un punto deslizado. Repito los piquitos, así es como se van a ir formando, así que vuelvo a tejer.
media vareta, vareta de 2 tiempos. En el siguiente punto, vareta de 3 tiempos, 2 cadenas, ahí mismo cierro con punto deslizado y en ese punto otra vareta de 3 tiempos. Continúo, vareta de 2 tiempos, media vareta y punto deslizado. Repito otra vez todo esto para hacer el último pico. Vamos entonces a tejer otra vez media vareta, vareta de 2 tiempos, vareta de 3 tiempos con 2 cadenas, ahí mismo cierro con punto deslizado y en ese punto que estoy trabajando otra vareta de 3 tiempos. Voy a la siguiente, vareta de 2 tiempos, en el siguiente media vareta y cierro la vuelta con puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos y puedo cerrar con punto deslizado y listo. Ahí es como vamos a obtener ya la forma típica de estas hojas de Nochebuena que son tan bonitas. Así que lo único que vamos a hacer por último es comenzar a tejer un punto deslizado justo en medio donde está mi cadena inicial. Así que voy a entrar en cada punto, aquí son muy notorios los puntos, y voy a ir haciendo un puntito deslizado en cada uno de los puntos de mi cadena central. Aquí si la abrimos ustedes van a ver los puntos, se notan muy bien, ahí los tenemos. Así que en cada uno de estos puntitos vamos a ir haciendo un punto deslizado jalando el hilo desde abajo y así vamos a conseguir este terminado para nuestra bonita hoja de este arreglo de Nochebuena que estamos haciendo. Yo voy a hacer 3 de estos arreglos porque los quiero colocar en una corona navideña que también les voy a mostrar. Estoy segura que va a quedar bien linda, así que espero que se animen a tejerla conmigo. Aquí ya estoy subiendo hasta el último punto de la cadena, hago los puntos deslizados y listo, así es como nos tiene que quedar. Vamos a terminar ya cortando este hilo y esta hebra, ya saben, la vamos a llevar hacia atrás para poderla esconder ya con cuidado y tener lista así nuestra bonita hoja. Esta hojita sería el toque final para nuestras aplicaciones de Nochebuena y como yo les decía en un principio, la pueden ocupar para muchos proyectos, desde lo que es un mantel, un centro de mesa, una carpeta, pueden decorar sus sillas, sus manteles, sus servilletas, sus coronas navideñas con estas hojitas y estas Nochebuenas que estamos tejiendo tan bonitas. Aquí ya tengo 2 hojitas y bueno, pues en total tejí 3. Aquí ya las tenemos y junto con nuestros pétalos y nuestro centro de flor ya estoy lista para armar este bonito motivo y aplicación. Vamos entonces a armarlo. También tengo cuentitas doradas, las tengo de este tamaño mediano. También le pueden poner, si tienen unas más grandes, le pueden poner 3 o 4. Tengo mi pistola de silicón ya lista, así que voy a comenzar. Voy a agarrar primero 2 de mis hojitas o 2 de mis pétalos, así que los voy a unir por un lado. Voy a poner un poquito de silicón justo en esta área del primer pétalo y voy a ir pegando con cuidado, dejando secar y avanzando de una en una. Así que voy a ir colocando solo en un lado del pétalo y voy a ir uniendo todas mis piezas así hasta terminar las 6. Como ven, este procedimiento es muy sencillo, así que ya el armado es algo súper fácil para tener lista esta flor, que ya si tú la vas a colocar en un mantel o en un granny o en cualquier otro lado, yo sugiero que ya teniendo la flor completa
la aplicación se haga con aguja e hilo. Es lo ideal para que quede bien sujeta. Aquí lo importante es primero unir la flor y tenerla lista para cualquier proyecto donde la vayas a ocupar. Así es como nos quedan los pétalos ya unidos. Ahora voy a tomar el centro de mi flor. Justo por detrás, en el centro ponemos silicón suficiente y la vamos a colocar a manera de que estos pétalos más pequeños nos queden en medio de los grandes. Un pétalo justo en medio, por ahí vamos a ir acomodando para que se vea linda nuestra florecita y listo. ¿Ven qué fácil? Queda súper bonita. A mí me encanta en realidad. Estas florecitas las voy a ocupar en una corona que ya tengo preparando por ahí y que también les voy a mostrar. Vamos a ponerle sus cuentitas doradas. Yo le voy a poner solo 3. Así que con el silicón ahí las vamos aplicando con cuidado, dejando secar perfectamente. Y listo. Como ven, me encanta el resultado. Así es como queda mi flor. Lista para lucir en esta bonita Navidad. Las hojitas se las podemos poner de la forma en que queramos. Le podemos poner 2 de cada lado. También podemos poner las 3, 2 juntas, una separada, o las 3 por un ladito juntas. Esto ya es al gusto, como ustedes quieran acomodar su aplicación una vez que la vayan a colocar ahí donde van a decorar. Como ven, esta Nochebuena fue muy fácil de tejer, queda muy linda y la puedes usar para muchos proyectos en esta Navidad. Espero que les haya gustado tejerla conmigo. Yo estoy encantada de habérselas enseñado. Voy a tejer varias porque las voy a usar en diferentes proyectos que espero puedan acompañarme porque se los voy a mostrar aquí todos en tutoriales que voy a estar subiendo en estos días previos a la Navidad. Como siempre, les mando muchos besos, bendiciones, esperando se encuentren muy bien y que disfruten mucho de estos tejidos navideños. Se les quiere y los invito a que estén en el siguiente tutorial porque vamos a seguir tejiendo para Navidad. Así que no olviden compartir, suscribirse, enviarnos sus comentarios de cómo les están quedando sus lindos proyectos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.